A mí me parece que lo que se vio en el 2013 con Ordóñez y el tema de Petro era, y es que sin llegarle sangre a la cara a Ordóñez, lo destituyó y le impusieron unas multas tremendas. Obviamente era para sacarlo de la carrera política. Entonces se están utilizando porque, bueno, yo les pregunto por qué este gobierno se quiere hacer, tiene fiscal, tiene contralor, va a tener, va a tener contralora, digo, procuradora. ¿Por qué esos cargos que deberían ser supuestamente independientes a un gobierno, por qué son del gobierno? Entonces esto es una especie, nosotros decimos que estamos en una democracia, pero esto es una dictadura. Mire lo que hizo, con Leopoldo López pasó lo mismo en Venezuela cuando Chávez le quitó todos sus derechos políticos a través de sus entes de control. Entonces, a mí me parece este fallo histórico y me parece muy bueno para la democracia del país, porque ya los entes de control no van a tener, siempre van siempre joden al opositor político, lo enredan en investigaciones. Entonces, la gente en los pueblos o en los territorios es maniatada por los entes de control, muchas veces. ¿Cómo hace el viceprocurador para emitir fallos de estos políticos en el Tolima que tienen su feudo en el Espinal y toda esa área? Porque no los tocan nunca. Y entonces allá llega... Estamos gobernados por una mafia. Y se toma la foto, exactamente, ese es el punto. Entonces, es una mafia. ¿Cómo llega el procurador? Hay que reformar todo el Estado. Exactamente. ¿Cómo llega Pero el procurador? no, ya. Pero Andrea, ¿Cómo llega el procurador a ser procurador? ¿Cómo llega el ya voy. ¿Cómo el contralor cómo llega a ser contralor? El procurador con mermelada, con mermelada. ¿Y cómo llegan a ser los magistrados? Con mermelada. Es una punta de plata, a los magistrados de con puestos y contratos de la Corte Constitucional les toca hacer política para también acceder a esos puestos tan elegantes. Generan fallos con sesgos políticos. Hoy, como están las cosas, una herramienta como la que tiene la Procuraduría sí ha permitido acelerar procesos frente a temas graves de corrupción en el país. Lo hemos visto, por ejemplo, hoy frente al tema del COVID. Gente que se aprovechó del tema de la contratación directa para generar corrupción dentro de tantas administraciones municipales en el país o regionales. Entonces yo creo que aquí también hay que revisar con mucho cuidado qué significa dicho fallo internacional y es cómo lo que se le viene al Estado colombiano y ante la CIDH es una cantidad y una avalancha de demandas de personas que efectivamente muchos de ellos siendo corruptos justamente van a aprovechar esta circunstancia. Eso es lo que hay que entender también. Se vio una avalancha y personas que sí le han fallado al Estado, que sí le han fallado al pueblo colombiano, que han sido corruptos, se pueden llegar a ver beneficiados con esto. Por eso yo nunca generalizo frente a las instituciones. Uno decir que siempre la Procuraduría o que siempre la Fiscalía o la Contraloría se ha comportado con criterio político, yo creo que sería terrible decirlo. Hombre, que seguramente en algunos casos eso ha ocurrido, con toda seguridad que sí. Los que hemos sido funcionarios públicos, Juan Carlos, Lucho y yo, uno sabe el riesgo que existe ahí también de muchas veces si existe o no una malquerencia a usted que le puede llegar a ocurrir y procesos que le llegan con anónimos y con una cantidad de cosas. Todos estamos expuestos. Los órganos de control, los jefes de órganos de control no entienden que esos órganos no son para ser presidente. Además, porque es que los antecedentes son muy negativos en materia de expectativas electorales. El único que ha sido presidente de la República, de un órgano de control, llámese Fiscalía, llámese Contraloría, llámese Procuraduría, ha sido Carlos Lleras Restrepo, el abuelo de Germán Vargas Lleras. Imagínese usted. Entonces, que se quiten la expectativa de hacer el ejercicio de control sobre la base de ser presidente. Y dos, ¿dónde está el problema? María Andrea lo decía. Dígame cómo se elige y te diré cómo vas a hacer. Mire, yo le voy a dar un ejemplo, y no lo digo por este gobierno. En la bancada de la U vota un señor Pulgar, que todo el mundo sabe que las acusaciones que da es pues parece ser de un señor vulgar. Y el señor vota por esta procuradora. Está en la bancada. ¿Cómo va a ser la investigación? Yo la quiero ver. Pero eso sucede en todo lado. Mire usted, lo que no logran los parlamentarios que eligen estos órganos de control, lo logran a través de la presión o lo presionan a los funcionarios. Por eso una vez decía, los parlamentarios, uno los saludan, los buenos los saludan. ¿Qué hubo, Lucho? Cuando era uno gobernante.
los concejales. Y los que están detrás de la extorsión dicen, ¿qué hay, Lucho? Eso parece semántico, pero es de fondo. Entonces, en esas condiciones yo creo que los órganos de control tienen la posibilidad de rehacerse en este fallo de la Corte Interamericana. Mire lo que ha hecho los órganos de control en esta etapa, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría con la pandemia. Abren investigación, dicen que hay detrás, mire el atún de Arauca, yo no estoy diciendo que sea culpable ese funcionario, no, pero eso muestra que sí pueden hacer un proceso de investigación y acumular un expediente para que la justicia tome posición sobre una persona que está elegida por el voto popular. Esas son discusiones que uno dice, se pueden hacer sin darles que la propia Procuraduría defina si es la investigación y al mismo tiempo es la que castiga. Eso es lo que está en cuestión aquí. Creo que lo hemos dicho, yo creo que de varias maneras. Primero, no politizar los organismos de control y no politizar la justicia, porque es que eso es lo que termina siendo grave, que se decida con un sesgo o con otro. Dos, que al final, si haya instrumentos que rompan la impunidad, porque eso es lo que le está haciendo tanto daño al país y la sensación de que dependiendo usted quién sea, no le pasa nada. Y ya lo hemos dicho aquí también, hay gente que está por encima de la justicia. No importa que haya matado, no importa que robe, no importa que reciba plata del narcotráfico, que reciba plata en bolsas, no importa que haga lo que quiera, no la tocan. Entonces, eso es lo que se pone a pensar a un tendero, a una peluquera, al señor que está hoy tomando el bus, a cualquier persona. Oiga, esto definitivamente sí es que hay unas gentes que no las tocan y el resto les puede pasar de todo. La reforma a la justicia requiere también ponerle unos tiempos a la justicia misma. Es que no podemos seguir teniendo un aparato judicial que cuando un ciudadano pone una denuncia, pasan 10 años y nunca se supo qué pasó. La lentitud en los tiempos también generan impunidad y eso es lo que siente el ciudadano. Entonces, aquí los jueces no pueden creer que tienen el poder de Dios Todopoderoso para engavetar investigaciones y dejar los hechos de corrupción así, impunes. El famoso vencimiento de términos. Se vencieron los términos. Ups, ya salió el corrupto, ya salió el bandido de nuevo a la calle. Cuando el problema no solamente es sino el problema también es cuando se denuncia. Cuando un funcionario fico, y lo que tú estás denunciando me recuerda mucho a mi propio caso, cuando fui funcionaria y denuncié, el aparato estatal cayó encima mío con todo su poder. ¿Qué ha pasado con las investigaciones? Los edificios del SENA enterrados en la tierra se demoraron en terminar muchos de ellos por más tiempo de lo que estaba contratado, se dejaron de comprar las cosas que se tenían que comprar para comprar en tecnología, en mobiliario. ¿Y qué hicieron las investigaciones? Ni idea, yo mando cartas de vez en cuando a preguntar en cómo va el proceso y no pasó nada, por lo que dice Matador, porque todo está estructurado desde el más alto cargo del país para que no pase nada. Ayer Vicky nos hablaba del señor Germán Efremovich allá en la operación Lava Jato, o como se pronuncie, me disculpan, yo no hablo portugués, pero allá en Brasil, por el término de Odebrecht, la justicia ha operado y han caído grandes personas y han respondido. ¿Qué pasó aquí con Odebrecht? Nada. ¿Y quién estaba a cargo de eso? Los amigos del gobierno. Entonces no va a pasar nada.